Feliz Amigos, sábado. ¿cómo están? Espero que estén teniendo un bonito inicio de sábado. Yo acá desde Hualgo les mando un fuerte abrazo y es un gusto Muy estar con bien. ustedes esta noche para compartir un breve tema que se titula Soso, salvación, salud y salvación. Quería ver si pudiera compartir mi pantalla. Vamos a ver si logramos compartir. Por aquí estamos teniendo unos problemitas. Eh, Creo que allí pueden ver mi pantalla, me parece. Que compartiste, no. Ok, vamos a ver. Todavía no. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar por aquí compartiendo con ustedes un poquito acerca de mi testimonio y también de la palabra de Dios. Bueno, yo soy original de México. Tengo aquí en esta institución, en Wildwood Health Institute, 6 años. Y ha sido un gusto para mí estar por acá. Y de hecho, me gustaría compartir con ustedes. am, eh, Vamos a ver si me da la oportunidad de avanzar aquí. Ok, listo. Me gustaría compartir con ustedes cómo comenzó mi jornada por acá, que a lo mejor suena un poco irónico, pero cuando yo comencé a trabajar por acá en Wildwood, yo empecé con una pregunta muy difícil. No sé si en algún momento ustedes han estado en una situación donde ustedes se preguntan, pero Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es tu propósito? Llegué a la institución de Wildwood y así de bonita como es, con todo el ministerio que representa, en la obra médico-misionera que realizan, no estaba dentro de mis planes en ese momento venir a esta institución. Yo estaba trabajando en México como pastor, la iglesia estaba creciendo y estábamos teniendo una bonita experiencia viendo a las personas de la iglesia involucrarse en la obra médico-misionera y compartiendo el evangelio con las personas que llegaban a la iglesia. Habíamos tomado un entrenamiento que nos ofrecieron aquí por 2 meses y habíamos regresado a México para retomar el trabajo ministerial con todo el deseo de compartir con las personas el mensaje de salud y también de esperanza. Pero por circunstancias de la vida, terminé viniendo para acá, para Estados Unidos. Comencé una maestría en la Universidad de Southern, que está aquí a menos de 1 hora de distancia de nuestra institución. Y de pronto, en uno de los eventos, ya están haciendo un internado aquí en la institución de Wildwood, viajamos para la ciudad de Houston, Texas, a una convención de jóvenes que se llama GYC. Algunos de ustedes quizá habrán escuchado acerca de GYC. Yo llevaba un grupo de estudiantes de aquí, íbamos contentos para representar a Wildwood y con mi nueva experiencia de estar haciendo mi internado, con planes de regresar a México a trabajar en el ministerio y de pronto, y también con planes de terminar la maestría, y de pronto sucede lo inesperado. Llegué a la habitación del hotel, empezamos a platicar con los amigos y empiezo a preguntar, ¿dónde está mi mochila? Y no encuentro mi mochila por ningún lado. Claro, o sea, perder una mochila no es algo sorprendente, a menos de que en la mochila estén tus documentos para viajar, las visas de estudio, la visa de turista, el pasaporte, todas las identificaciones, la computadora, el disco duro con todas las tareas y los trabajos de la maestría. Y yo empecé a preguntarme, Señor, esto no me puede estar pasando. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Fue como meterme en una pesadilla de la cual no podía despertar. Regresé del GYC todo el tiempo orando al Señor, Señor, por favor, devuelve mi mochila. La mochila nunca regresó, la computadora nunca regresó.
La maestría estaba a punto de cerrar, el departamento donde yo estaba estudiando estaba cerrando, la directora de la maestría se acercó conmigo por teléfono y me dijo, Ismael, tú tienes que ya sea terminar la maestría en un par de meses o salirte de la maestría. Y yo dije, Señor, esto no me puede estar pasando, ni siquiera puedo regresar a mi país, ni siquiera tengo un pasaporte para entrar a México. ¿Cómo puede estar sucediendo todo esto? Y yo no sé si ustedes pueden comprender, a lo mejor ustedes han tenido una experiencia similar donde se encuentran en un lugar donde no quisieran estar en su vida, probablemente aplicando para medicina y fracasaron en el examen, o probablemente aplicando para una visa y no pudiendo obtenerla, quizá poniendo todos tus sueños, todos tus deseos en las manos de Dios y viendo la respuesta de Dios que no es conforme a lo que tú estabas esperando. Yo recuerdo que en ese tiempo entré en una situación de tristeza tanta que sentía como si estuviera en depresión. Regularmente me gusta escuchar los sermones y poner atención. En ese entonces estaba como interno aquí en la institución y recuerdo que fui a esta iglesia, la iglesia que está en la entrada de la institución de Wildwood. El pastor estaba predicando y yo no tengo ni idea de qué predicaba. Yo simplemente estaba cerrado, bloqueado, no sabía ni qué pensar, no entendía qué estaba pasando con mi vida y no entendía por qué Dios había abierto las puertas milagrosamente para que yo entrara en esa maestría, para que se proveyera el dinero, carísima la maestría, para que yo estuviera acá en Estados Unidos, en esta institución. No entendía realmente por qué estaba pasando todo esto. De pronto el sermón se terminó y el pastor dijo, vamos a orar. Y en la oración yo estaba discutiendo con el Señor, Señor, no entiendo por qué estoy aquí. Una pregunta que ya le había hecho por semanas y que no podía reconciliarme con Dios. Y de pronto cuando el pastor dijo, amén, escuché una voz clara, una clara voz, como si fuera la voz de Dios, que me dijo lo siguiente, te di la maestría para traerte para Wildwood. Y yo dije, Señor, ¿qué? O sea, ¿por qué? No entiendo qué tiene que ver la maestría con Wildwood y por qué Wildwood. Allí empecé un caminar con Dios completamente diferente al que jamás había tenido. Si bien Dios me había prosperado en el trabajo ministerial, las iglesias estaban creciendo, se estaban alcanzando los blancos bautismales y los blancos financieros y el distrito estaba en su auge y muchas promesas de parte de la asociación en la que yo trabajaba, Dios estaba tratando de enseñarme algo distinto. Me dijo, te di la maestría para traerte para Wildwood. Y entonces empecé a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué me quieres enseñar en este lugar? De ahí en adelante empecé a entender que Dios quería enseñarme más de lo que yo probablemente sabía acerca de Él. Y empecé a enfocar mis ojos en conocer quién era Dios y quién es Jesús. Empecé a ver el ministerio de Jesús y quiero invitarles para que abran sus Biblias junto conmigo, porque esto no solamente es acerca de lo que me pasó hace algunos años, me gustaría llevarlos a estudiar la Biblia junto conmigo. Esto se encuentra en Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9, versículo 35. Noten lo que la Biblia dice. Mi versión dice, esta es la Reina Valera. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Quiero invitarles para hacer una pequeña oración. Padre bendito, le agradecemos por el ministerio de la obra médico misionera y también por el ministerio de Jesús. Queremos pedirle que en estos momentos que abrimos su palabra, que usted pueda hablar a nuestro corazón individualmente.
Señor, usted sabe la necesidad de cada persona que está escuchando este mensaje. Le pido, Señor, que usted abra nuestra mente, nuestros ojos para contemplar lo que usted quiere que nosotros podamos ver y que usted pueda darle la dirección a nuestra vida que usted quiere darle, que sus sueños se conviertan en una realidad en nuestras vidas y que nosotros podamos confiar nuestro futuro en sus manos. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Notaron lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 9, versículo 35? Dice que Jesús hacía tres cosas cuando estaba haciendo su ministerio. Dice la Biblia que él enseñaba, que él predicaba y que él sanaba. ¿Notaron sí eso? Y él hacía esto en todas las ciudades y en todas las aldeas. Y hacía esto predicando el evangelio del reino y dando una evidencia de que ese reino se encontraba en medio de nosotros. Y dice el versículo 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús hizo un ministerio de tres énfasis. Él enseñaba, predicaba y sanaba. Y de entre las tres cosas que él hacía, ¿cuál de estas hizo más? ¿Él predicaba más, él enseñaba más o él sanaba más? Bueno, sería interesante hacer una investigación acerca de eso, de la Biblia y ver todos los evangelios, pero no tenemos que inventar o tratar de hacer algo muy difícil. La sierva del Señor nos dice en el deseo de todas las gentes, noten lo que dice, durante su ministerio Jesús dedicó más tiempo ¿a qué cosa? A sanar a los enfermos que a predicar. Y miren lo que dice el siguiente texto del periódico Review and Herald. Eso se escribió en 1908. Dice, Cristo dedicó más tiempo sanando que ¿qué cosa? Que enseñando. Y si bien Jesús, ¿quién es Jesús? La Biblia nos dice que Jesús recibió ese nombre porque dice, Él salvará a tu pueblo de sus pecados, ¿cierto? Su obra era de salvación, pero Él dedicó más tiempo a sanar que a predicar y que a enseñar. Y alguno podría haberle preguntado, Señor, pero ¿por qué estás perdiendo tiempo con estos ciegos, con estos mancos, con estos cojos, con los sordos? Si tienes que predicar el evangelio a todas las personas, ¿por qué sanar? Quiero invitarles a que podamos escuchar un poquito lo que el doctor Lucas tiene para decirnos en el evangelio que él escribió, en Lucas capítulo 8, versículo 43. Y esta historia quizá vaya a responder esa pregunta. Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48. Noten lo que la Biblia dice aquí. Lucas 8, 43 al 48. Mi Biblia dice, dice la Biblia en el versículo 42 que iba Jesús y le oprimía una gran multitud. Eso lo dice al final de ese versículo, porque iba hacia la casa de una niña que estaba muriendo, una hija única de 12 años. Y el versículo 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada, dice el versículo siguiente, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. La Biblia nos dice de una mujer que tenía una enfermedad terrible. Llevaba 12 años sangrando. Y al predicarle, al presentarle esto a algunos doctores, ellos me dicen probablemente estaba anémica, estaba muy débil, probablemente ni siquiera podía caminar hacia donde se encontraba Jesús. Y eso la hermana White lo confirma. Dice que Jesús tuvo que caminar hacia donde estaba la mujer y la multitud le oprimía, pero Jesús sabía hacia dónde iba. Y se acercó tanto como para que la mujer pudiera por lo menos tocar el borde de su manto. La mujer estaba convencida de que si tan solo tocaba ese manto, ella iba a ser, dice la Biblia,
sanada. Y cuando lo tocó, dice la Biblia que se detuvo al instante el flujo de su sangre. Bueno, el milagro ya había sido hecho. La mujer podría haber sido dejado bien contenta y ella podría haber regresado a su casa y todo hubiera sido una gran bendición. Pero noten, la Biblia dice en el versículo 45, Jesús voltea y dice, ¿quién me tocó? Y me encanta Pedro. Yo no sé, yo me relaciono mucho con Pedro porque a mí se me salen las palabras sin quererlo, así como que hablo de más. Asimismo, Pedro le dice, maestro, pero si todo el mundo te está tocando, hay una multitud que te está empujando de aquí para allá. ¿Cómo que quién te tocó? Todo el mundo te tocó. Pero noten la respuesta de Jesús. Jesús dice el versículo 46, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hay diferentes maneras de tocar a Jesús. La multitud le empujaba, le agolpaba. Ellos todos querían estar cerca de Jesús, querían saber qué iba a pasar, querían ver el milagro. Pero alguien había tocado a Jesús distinto, diferente, porque había salido poder de él. ¿Saben? Me gusta lo que dice el Ministerio de Curación. Dice que cuando Jesús volteó, no miraba así a ver buscando quién le habría tocado. Él volteó y miró a los ojos a la mujer que le había tocado y le dijo, ¿quién me tocó? Yo sé que salió poder de mí. Dice el deseo de todas las gentes que sin poder irse ni para un lado ni para el otro, la mujer quedó descubierta y dice la Biblia aquí que entonces, versículo 47, no pudiendo quedar oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y la Biblia dice el versículo 48, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete, ve en paz. Esta historia me encanta por varias razones. La historia tiene 3 momentos en los que la palabra sanar se describe. La primera es en el versículo 43, donde el doctor Lucas está diciendo que con ningún doctor ella había podido ser sanada y ningún medicamento o ningún tratamiento le estaba ayudando, sino que empeoraba cada vez que iba al doctor. ¿Te imaginas que tú vayas al doctor y en vez de irte mejor te vaya peor? Que traes un dolor de cabeza y cuando sales del doctor ya no solo te duele la cabeza, te duele todo el cuerpo. ¿Te imaginas que tú vas con una enfermedad y en vez de sanar te sientes peor? Esta palabra que se escribe en el versículo 43 por Lucas viene del griego, así en vez de sanar, en griego dice, el idioma original dice terapeo. ¿A qué suena esta palabra terapeo? Suena como a terapia, ¿no? Parece que las terapias que le estaban dando no estaban funcionando. Esta palabra significa tratar, curar y sanar. Pero la mujer no estaba sanando, sino todo lo contrario, se estaba enfermando más por las terapias que le estaban dando. Tristemente, en la actualidad hay muchos tratamientos que en vez de mejorar la salud de los pacientes, pueden probablemente tratar los síntomas, pero su salud, la causa de la enfermedad, no es tratada. Y por ende, la sanidad no llega al paciente. La segunda vez que esta palabra es mencionada aquí es en el versículo 47. Y noten, ¿quién está hablando allí en el versículo 47? ¿Ya vieron allí? Dice, entonces, ¿quién está hablando? Cuando la mujer, ¿cierto? Vio que no había quedado oculta, declaró ante todo el pueblo la causa por la cual le había tocado y cómo al instante había sido, ¿qué cosa?
sanada. Esta es otra palabra distinta. Me gusta que los griegos tienen muchas palabras para decir sanar. La segunda se pronuncia algo así, aiomai o iomai. Y esta palabra significa hacer a una persona completa o completar a una persona. Es como si le faltara un pedazo. Cuando uno se siente enfermo, realmente siente como que algo le hace falta. Le hace falta esperanza, le hace falta consuelo, le hace falta fuerza, le hace falta tranquilidad. Y esta persona dice, Señor, yo te toqué y yo sentí que estaba siendo hecha completa de nuevo. Me sentí como si hubiera nacido de nuevo. El estilo de vida puede hacer muchos cambios en la vida de una persona y en la salud de una persona. En realidad, la manera en la que nosotros vivimos nuestra vida es la manera en la que nosotros podemos encontrar la salud. Hay muchas personas que no conocen a Jesús, pero estas personas practican un buen estilo de vida, hacen ejercicio, hasta se vuelven veganos porque ya está de moda y están tomando mucha agua y ustedes los pueden ver con una salud buenísima, impecable, ¿verdad? Y aún nosotros siendo cristianos o siendo inclusive adventistas del séptimo día podemos tener todas las enfermedades del mundo y decir, Señor, pero ¿por qué yo estoy enfermo? Pero la última palabra la última vez en la que la palabra sanar se describe en esta historia es en el versículo 48. Y allí no es ni Lucas el doctor que está hablando, ni la mujer la que está hablando, ahí es Jesús el que está hablando. Y dice en el versículo 48, hija, tu fe tu Biblia dice algo muy interesante. Esta palabra, sozo, significa dos cosas. Significa sanar y también significa salvar. Y depende de cuál de las versiones de la Biblia tú tienes, tu Biblia puede decir tu fe te ha sanado o también puede decir tu fe te ha salvado. Pero lo que es indudable es que para que esta obra milagrosa que Jesús hizo se pudiera llevar a cabo, se necesita una cosa muy importante. Y esta cosa importante es la fe. Hay algo muy claro en todos los programas de salud y de restauración. Y esto es, número uno, que no hay doctor que cure a las personas, ni medicamento que cure a las personas. La Biblia nos dice en Éxodo capítulo 15, versículo 26, dice, yo soy tu Dios que te sana. No importa cuántos medicamentos nos podamos nosotros tomar, probablemente podamos disminuir nuestros síntomas, pero la raíz de la enfermedad y su cura siempre ha venido de Dios. La Biblia nos dice en el Salmo 103, escrito por David, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados y el que sana todas tus dolencias. Si hay una enfermedad de la cual tú has sanado, ha sido la obra de Dios y el poder de restaurar tu cuerpo que Dios ha puesto en ti. Y si hay una razón por la cual todavía estamos aquí con vida y por la cual no hemos recibido la paga de nuestros pecados, es también por la obra que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo Jesús. Jesús nos da dos bendiciones cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Él tiene la capacidad de guiarnos a una restauración de nuestra salud física, pero también a guiarnos a una restauración de nuestra relación con Él, que puede comprarnos la vida eterna, aquí y ahora, la salvación. Jesús estaba hablándole a esta mujer y le decía, hija, yo no solamente te curé, tú creíste en mí como Dios, como sanador y como salvador. Tú hoy tienes la salvación.
Y ese es un regalo mucho más grande que simplemente parar de tener dolor. El evangelista Lucas no solo escribió ese evangelio, sino que también escribió el libro de los Hechos. Y la Biblia nos dice en Hechos capítulo 3, versículo 1, que había otro paciente que se encontraba muy enfermo. Noten lo que dice allí la Biblia. Hechos capítulo 3, versículo 1. Hechos capítulo 3, versículo 1. Mi Biblia dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. La persona que era coja, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Este hombre, dice la Biblia, que era cojo. ¿Desde cuándo? No hacía 12 años, no hacía muchos años, en realidad hacía toda su vida. Había nacido con esa condición. Probablemente Juan y Pedro recordaron aquel momento cuando le preguntaron a Jesús sobre una persona que también estaba enferma de nacimiento. Le dijeron: Señor, ¿por qué esta persona está enferma? ¿Es por su pecado o por el pecado de sus padres? Y ustedes recordarán la respuesta de Jesús. Él dijo: ni por su pecado ni por el de sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Y Jesús lo sanó. Ahora, este hombre que se encontraba aquí en el templo, el deseo de todas las gentes nos dice que había rogado, suplicado a alguien, a sus amigos, que lo llevaran a ver a Jesús. Él había escuchado de ese Jesús que sanaba a las personas aún con el toque del borde de su manto. Había escuchado cómo había sanado a los leprosos, cómo había sanado también a las personas que eran paralíticas, cómo había perdonado los pecados de las personas, y él le rogaba a cualquier persona que viniera a él, a sus amigos sobre todo, a que lo llevaran a Jesús. Finalmente, algunos de sus amigos se compadecieron de él y lo llevaron al templo. Y cuando llegó a ese lugar, recibió la noticia de que ese sanador que él estaba buscando lo acababan de poner en un madero y lo habían crucificado. Y este hombre, lejos de su casa y de su familia, ahora lo habían dejado ahí a la puerta del templo, y lo único que le quedaba era sobrevivir pidiendo limosna. Hay muchas personas que sufren porque no tienen la oportunidad de encontrarse con el Jesús que están buscando. Y sin embargo, cuando Pedro y Juan vieron a este hombre, ellos entendieron la razón por la que estaba allí. Y miren lo que dice el versículo 4. Dice: Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento como para ver cuánto le iban a dar. Y dice el versículo 6. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito
concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón, y allí empezó Pedro a predicarles acerca de Jesús. La historia es maravillosa, ustedes la pueden seguir leyendo solitos, pero en resumen, estos hombres terminaron de predicar acerca de Jesús, el que acaban de crucificar y que ahora había sanado a esta persona, y las personas, dice allí, que todas las personas que creyeron en ellos, dice el versículo 4 del capítulo 4, que habían oído sus palabras y que habían creído, era 5,000 personas. Y entonces se los llevaron los del Sanedrín y los llevaron a juzgar y les preguntaron, ¿por qué están predicando todavía acerca de Jesús? Acaban de matar a Jesús y creyeron que habían resuelto el problema, pero ahora sus seguidores estaban haciendo exactamente lo mismo, sanando a la gente, haciendo milagros, y todavía seguían predicando a Jesús. Y Pedro entonces le responde, si hoy se nos interroga acerca de lo que se hizo a este hombre que estaba enfermo y por el cual ha sido hecho sano, entonces que les sea bien claro que en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia este sano. Este es Jesús, la piedra que ustedes desecharon y el cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pedro y Juan estaban describiendo la sanidad de este hombre y la salvación que estaba disponible a todos con la misma palabra que Jesús usó. Soso, salud y salvación. Porque para Dios la salud y la salvación son una misma cosa. Él ha venido a esta tierra para restaurar las vidas de las personas que deciden confiar en Él. Fue hace muchos años que yo me encontraba fuera de la iglesia, tratando de entender qué estaba haciendo con mi vida. Tenía una buena carrera, estaba estudiando una carrera de negocios con una beca, no tenía que pagar mucho para la escuela, una de las mejores universidades de México, y con un buen futuro, ofertas de trabajo prometedoras, buenos amigos, y obviamente fuera de la iglesia, pues con las influencias de ellos, estaba escuchando música punk rock, teníamos una banda de música rock, yo era el cantante y el guitarrista, y teníamos un amigo que tocaba la batería y otro que tocaba el bajo, y bueno, todos íbamos a las fiestas y estábamos haciendo tanta cosa, pero cuando se acababa la música y las luces se apagaban, y yo miraba el techo de mi cuarto, acostado en la cama, sentía un vacío tremendo, horrible en mi corazón. No tenía propósito, no tenía sentido mi vida. Y empecé a preguntarle al Señor, Señor, si usted tiene un plan para mi vida, ¿podría usted mostrármelo? Yo voy a hacer lo que usted me diga. Si usted me da felicidad y propósito. Es una pregunta, una solicitud muy peligrosa si nosotros le pedimos al Señor que haga con nuestra vida lo que Él quiera, porque realmente Él va a hacer algo que va más allá de nuestro entendimiento. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Después de haber hecho esa oración, me encontraba algunos días después en medio de una avioneta de 2 pasajeros volando sobre la jungla de Bolivia. Yo tenía 19 años y había decidido irme de misionero entre la comunidad indígena de Bolivia. Cuando estábamos en esa avioneta, todo se veía hermosísimo. Sentíamos como que estábamos volando encima de una alfombra verde, puros árboles, todo tupido de árboles, un río hermoso en medio de esos árboles, atravesábamos las nubes, y cuando estábamos allí en esa avioneta,
De pronto, el piloto, que era el otro pasajero de la avioneta, me voltea a ver y me dice, sujétate porque vamos a aterrizar. Y yo le pregunto, ¿en dónde vamos a aterrizar? Y me dice, allí. Y cuando volteo a ver allá abajo, había un pedacito, un hilo, un poquito verde más clarito, y empieza a empinar la nariz de esa avioneta, y la avioneta empieza a descender con mucha velocidad, y esa avioneta empieza a temblar, porque obviamente las avionetas son mucho más pequeños que los aviones, y se empieza a sentir como esa avioneta se estaba desbaratando, y cuando empieza a llegar a la pista de aterrizaje, sienta las primeras llantas de la avioneta y rebota esa avioneta, y yo siento que esa avioneta se va a deshacer, y yo le empiezo a decir al Señor, Señor, perdóname por todas las cervezas que me he tomado y por todas las tonterías que he hecho, pero por favor, sálvame, no dejes que me muera. Y de pronto esa avioneta volvió a rebotar y volvió a caer y empezó a rebotar otra vez hasta que finalmente cayó y empezó a detenerse y se detuvo, y abrimos la puerta, y yo quería besar el suelo cuando estábamos allí ya fuera de esa avioneta, porque estaba contento de que estábamos allí. En esa jungla encontré a un muchacho entre todos los estudiantes que estaban allí, era una escuela preparatoria. Uno de los estudiantes llegó con ojos rojos al salón. Y yo le pregunté a los misioneros que estaban allí, ¿qué tiene este muchacho? Me dijeron, él tenía un problema de adicción de drogas. Y empezamos a trabajar con él, estaba ahí en la clase, le enseñamos las mismas cosas, era una institución adventista, un internado adventista, cantábamos todos los días, teníamos nuestros devocionales, todo lo enseñábamos a través de la Biblia, si enseñábamos matemáticas era con la Biblia, si era español era con la Biblia, todo era con la Biblia. Y después de una semana, mi buen amigo Johnny, ese es su nombre, mientras estábamos haciendo trabajo de agricultura, terminó clavándose el machete en su pierna. Y desesperados por saber qué hacer con él, me decidieron mandarme con él en una camioneta pickup para llevarlo al pueblo más cercano. Y cuando íbamos allí en la camioneta, íbamos en la parte de atrás de la camioneta, yo estaba preguntándome, pero Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo creo que esa es una pregunta que viene mucho a mi mente. ¿Qué estoy haciendo aquí, Señor? Con este muchacho, con el machete ahí en su pierna, y cuando lo volteo a ver, el muchacho Johnny está contento. Tiene una sonrisa tan grande, así comparable como la sonrisa que tienen los perritos cuando los sacas ahí a pasear en el auto y que se les van los cachetes para atrás. Estaba feliz. Y yo le digo, Johnny, ¿te sientes bien? Y Johnny me voltea a ver y me dice, Ismael, nunca me he sentido mejor en toda mi vida. Y allí empecé a entender algo. La vida del cristiano no se trata acerca de las cosas que nosotros podemos alcanzar con nuestras propias fuerzas. El éxito, el dinero, los títulos, las carreras, todas las cosas que nosotros vemos, que podemos contar, que podemos palpar, esos nunca han traído felicidad al corazón, probablemente alegría, pero alegría pasajera. Lo que da paz, lo que da felicidad, lo que le da propósito a la vida es tener una razón, una misión por la cual servir a las demás personas. Cuando estaba regresando de esa jungla de Bolivia, me empecé a platicar con Dios y le decía al Señor, Señor, yo ya no quiero regresar a estudiar esa carrera de negocios. A mí qué me importa ser rico. Yo lo que quiero es seguir predicándole a las personas acerca de ti. Que todas las personas puedan experimentar lo que Johnny experimentó, que puedan experimentar una sanidad y una salvación como la que él experimentó. Señor, ¿qué puedo hacer para poder compartir con otras personas acerca de Jesús? Y el Señor puso dos palabras en mi mente. Me dijo, médico misionero. Yo no tenía ni idea de qué era eso. Nunca había leído esas dos palabras juntas, nunca las había escuchado, nunca había leído un libro de Elena de White que dijera esas dos palabras, pero yo empecé a pensar y dije, bueno, pues es muy fácil, me regreso y entonces estudio para ser un doctor, ¿verdad?
Y entonces, siendo un doctor, pues conozco bien mi Biblia y probablemente le puedo dar estudios bíblicos a mis pacientes, ¿no? Hay una cita que se encuentra en Consejos sobre la Salud, es página 547, y dice, estoy preocupada, escribe la hermana White, porque hay tantas cosas que ocupan la mente de nuestros médicos y les impiden llevar a cabo la obra que Dios desea que realicen como evangelistas. La sierva del Señor le habla a los médicos adventistas y dice, el propósito por el cual Dios te ha dado la oportunidad para estudiar medicina no es para que hagas dinero, no es para que tengas un título ni para que seas famoso, para que tengas los carros y las casas que deseas. La razón por la cual tienes esa carrera es para tener un ministerio de alcanzar a otras personas y hablarles de Jesús. Así como la dama, la mujer que estaba buscando a todos esos médicos para ser sanada, hay muchas personas que asisten a los médicos poniendo toda su fe en que quizá el próximo médico, quizá el nuevo medicamento que acaba de salir, quizá eso va a restaurar su salud. Pero cuando estas personas van al médico, van con mucha fe. Y cuando el médico adventista que conoce verdaderamente quién puede traer sanidad y restauración a sus vidas, comparte con ellos no solamente las leyes de salud que les traen un nuevo estilo de vida que pueden traerles sanidad, sino que le presentan a Jesús. Las vidas de esas personas empiezan a cambiar. Bueno, la hermana White no solamente habla acerca de doctores, también habla acerca de enfermeros. Dice la hermana White en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 137. Los enfermeros formados en nuestras instituciones deben ser preparados para trabajar como misioneros médicos evangelistas. Bueno, ¿y qué tal los pastores? ¿A poco esos también tienen que ser médicos misioneros? Nuestros predicadores deben aprender a dar tratamientos sencillos y luego deben ponerse a trabajar de una manera inteligente como evangelistas médico-misioneros. ¿Cómo que los doctores, que los enfermeros, los pastores y qué tal el resto de la iglesia? Dice la sierva del Señor, hemos llegado a un tiempo en el cual cada miembro de la iglesia debe hacer obra médico-misionera. La sierva del Señor es muy clara. Hay una obra muy importante que hacer. Este mundo, cuando contempla la religión cristiana, probablemente pueda asistir a una iglesia donde vayan sus amigos o ir a una iglesia donde les gusta cómo se adora o probablemente a donde ellos nacieron. Pero hay una cosa que todas las personas están buscando. Lo dijo bien Mahatma Gandhi. Él dijo, a mí me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. Y eso a mí me hizo mucho sentido porque en realidad Cristo nos muestra la verdadera religión, que no se trata acerca de los cantos que cantamos, los sermones que predicamos, ni las iglesias a las que vamos, ni tampoco las escuelas a las que vamos, ni los títulos que tenemos. La verdadera religión se trata acerca de amar a las personas que están a nuestro alrededor y de servirles como Jesús les lo hizo. Esta tarde quiero simplemente recordarte la obra que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, la que le enseñó a sus discípulos a hacer. Quizá Jesús ya no está en carne y hueso, pero todavía se encuentra presente por medio de cada uno de sus discípulos que creen en él. A través de los siervos de Dios, de los miembros de iglesia que creen en Jesús, Él puede y todavía continúa predicando y sanando a las personas, compartiendo con ellos el mensaje de salud y de esperanza. Quiero cerrar simplemente con esta cita. Dice, nuestro ejemplo es Jesucristo, el gran médico misionero. De él se dice, y rodeó toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
En su obra, la curación y la enseñanza se unían estrechamente. Estas dos cosas no deben ser separadas hoy. Quizá esta noche estoy hablando con alguien que ha estado pensando, Señor, pero ¿qué yo estoy haciendo aquí? Probablemente tú has estado preguntándole al Señor, Señor, ¿cómo puedo tener un propósito? ¿Cómo mi carrera, cómo mi trabajo, cómo mi cristianismo, mi religión puede tener más sentido? Si quizá tú estás haciéndole esa pregunta al Señor, ¿por qué no contemplar a Jesús? ¿Por qué no pedirle al Señor Jesús que te enseñe el camino que Él quiere que tú tomes? Probablemente de Él podríamos aprender cómo seguir su ejemplo y vivir un cristianismo que tenga mucho sentido, no solo para nosotros, sino para las personas que están a nuestro alrededor. ¿Te gustaría que oráramos y que le pidiéramos al Señor, Señor, muéstrame tus planes para mí? Planes que son más altos, así como los cielos son más altos que la tierra. Y ayúdame a confiar en que tú puedes dirigir mi futuro. ¿Te gustaría que hiciéramos esa oración? Padre, gracias porque nos das la oportunidad de estar reunidos este sábado, comenzando este, este día que tú has separado para pasar con nosotros, escuchando tu palabra, Señor, y contemplando a Jesús. Gracias por la maravillosa obra que Jesús hizo en la tierra, de demostrar su amor de una manera práctica en las necesidades sentidas de las personas. Señor, alrededor de nosotros hay un mundo que sufre, que, que se siente con dolor. No solo con dolor físico, Señor, sino con dolor emocional, espiritual, con relaciones quebrantadas, Señor. Y nosotros entendemos que ellos también necesitan a alguien como Jesús a su lado. Padre, quizá esta noche hay alguien preguntándole al Señor, ¿por qué no me muestras qué plan tienes para mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Señor, si hay alguien haciendo esa pregunta, le pedimos esta noche que usted hable a nuestros corazones, que nos muestre, Señor, cómo caminar tras los pasos de Cristo Jesús, para que nuestro cristianismo pueda tener todo el sentido, que podamos aprender de los pasos de Jesús y que podamos al seguirle, Señor, ver los mismos milagros que usted ha hecho ver a cada uno de sus discípulos. Acompaña a cada uno de los que nos encontramos conectados esta noche. Permítanos tener un sábado glorioso, escuchando su voz, Señor, durante todo este día. Y permita, Señor, que al entregar nuestro futuro en sus manos, nuestra vida pueda comenzar a tener más sentido. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, querido hermano, por este hermoso tema, sin duda bastante oportuno para muchos. Así que agradecemos al Señor porque le ha utilizado y confiamos que el Señor va a ir mostrando, abriendo caminos a cada uno de aquellos que busquen esa respuesta. Así que muchas gracias por su experiencia, por sus consejos y también porque permitió ser que el Señor pudiera dar este lindo tema. Estamos muy contentos y agradecidos por su apoyo y por su presencia esta tarde con cada uno de nosotros. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Bendiciones a todos. Vamos a pedir entonces que abran. Gracias. Vamos a pedir que puedan abrir la cámara para que Marquito pueda tomar la foto. Buenísimo, así también Ismael puede conocerlos, a, a Vale, a Francesco, a Estefano, a Amparo, a Elías, a Noemí, a David,
y cómo estar ahí toda la familia, a la hermana Beteta, bueno, los que se animen a aprender las cámaras para que así nuestro amigo Ismael por lo menos nos recuerde. Así que vamos a tomar una foto cuando diga 1, 2 y 3. Hacen una sonrisa y pueden poner esos corazones que siempre ponen. Así que vamos, 1, 2 y 3. Muy bien. Gracias, hermano Roberto, también. Y aquí vamos con la segunda página. Gracias, Rosita. Bueno, ya estamos todos, nos despedimos. Podemos ahí reactivar nuestros micrófonos y despedirnos. Y así hasta la siguiente actividad. Muchas gracias, saludos desde Colombia. Feliz sábado desde Perú. Feliz sábado con cada uno, hermanos, bendiciones, muchas bendiciones para cada uno, hermanos, muchas bendiciones. Muchas Feliz gracias. sábado. Muchas gracias por el tema. Feliz sábado. Feliz sábado para todos. Bendiciones, que tengan un lindo sábado junto al Señor mañana en cada una de sus iglesias. Nos vemos. Rosita, feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Happy.